tardes, jueves 3 de la tarde, estamos al aire. Acá Mariana más. Alfaro y Francisco Gutiérrez. Hoy nos falta, dejamos acá el agujerito, vamos a ver Patricia que está llegando, está en camino. Se nota que es la mejor del grupo, que siempre llega tarde, la tenemos que esperar. Es la estrella. Se hace la estrella. O se hace la estrella, por lo menos. Bueno, aquí estamos en otra emisión de Pipo Radio, previo a un fin de semana extra large. Extra large y extra inesperado. Sí, la verdad que sí. Poca gente tenía registro de que el lunes era feriado y con el agregado del viernes es un desconcierto. Yo creo que hasta los destinos mismos no llegaron a preparar sus promociones típicas y sus paquetes de incentivo para atraer a la demanda, ¿no? Es una incógnita Sí. que va a ocurrir este fin de semana. Sí, totalmente. Yo confieso que entendí, o sea, no soy muy de leer las noticias en profundidad y más de este tipo de cosas. Y entendí, mira el despiste mío, que se estaba aprobando, pero para el año que viene. Entonces cuando no, es este viernes. Ah, ¿en serio? Bien colgada lo mío, bien colgada. Pero bueno, tenemos un fin de semana de 4 días que vamos a ver cómo se mueve, ¿no? A nivel mini turismo o turismo de un poco más de 300 kilómetros. Será un misterio. Yo por lo pronto estuve recomendando lugares y actividades para hacer este fin de semana en la ciudad y en un radio de 100, 200 kilómetros, o sea, bien programas de mini turismo de ir a pasar el día o todo el fin de semana si se aventuran un poquitito más. Pero bueno, vamos a ver qué sorpresa depara. Bien, bueno, yo me voy a escapar un poquito más lejos de ese primer anillo que de 100 kilómetros. Me voy a 404 para ser más preciso y a la queridísima Mar del Plata. Así que cada vez que vamos allá vamos al Hotel Provincial, que Ajá. está operado por NH, así que tenemos buenos amigos que nos reciben con buenas atenciones y muy buenos precios. Así que hacemos un viaje corto, vamos de viernes a domingo, pero bueno, vamos a ver cómo nos va y desde luego el jueves que viene tendremos anécdotas y cuentos de la incursión por la costa. Sí, sobre todo que es un hotel tradicional que sé que lo han dejado muy bien, que lo han renovado y actualizado. Sí, es abrir una ventana a una hotelería y a un tipo de arquitectura que claramente ya nadie puede hacer, ni tiene ningún sentido hacerla, pero qué bueno que alguien cometió el error de dejarla construida, ¿no es cierto? Así las podemos disfrutar y percibir. Sí, vos sabés que ayer, perdón, hablando de estos hoteles, yo los llamo hoteles insignia porque son de los que ya realmente no se construyen. Ayer me invitaron al 725 Continental, que queda en perfecto. Diagonal Norte, 725. También de Bustillo, justamente. Exactamente, de Bustillo. Y yo lo conocí en la época original, digamos, la última parte, que estaba muy venido a menos. Y la verdad es que esta nueva, digamos, desde que lo renovaron nunca tuve oportunidad. Son esos lugares que decís ya voy, pasás por la puerta y nunca entrás. Bueno, ayer tuve la suerte de que me invitaran. Y la verdad es que yo me quedé, pero maravillada con lo que hicieron. Primero porque hay una estructura que es impagable. O sea, del tipo de construcción que tienen estos hoteles, hoy ya no existen realmente. Los baños, los materiales y cómo los dejaron, o sea, respetaron un montón de cosas originales, pero le dieron un toque moderno, que la verdad quedé realmente maravillada, porque se nota que es un hotel que tiene tradición, que es un hotel que tiene mucha historia, pero al mismo tiempo parece que lo hubieran construido ayer. Me refiero a la cuestión estética, ¿no? Pero la verdad es que me quedé súper bien sorprendida de que se respetó un lugar y le dieron ese toque moderno y más funcional, que la verdad es una combinación excelente. Así que mis felicitaciones. Bueno, esta conversación nos lleva a uno de los primeros temas que queríamos comentar hoy. Uh-huh. Vamos a compartir con nuestra audiencia y con nosotros también, por supuesto, una manera particular de hacer control de calidad, ¿no? Sería una encuesta de satisfacción de lujo, porque la escribe nada más y nada menos que Arturo Pérez Reverte,
que es un miembro de la Academia Española de Letras, bueno, es un amante de la Argentina, un amante del mundo, un viajero incansable que siempre de la mano de su pluma y de su cámara fotográfica y en su rol de reportero y escritor ha recorrido muchísimas partes del mundo. Y el domingo pasado, en la revista del diario La Nación, ha escrito su columna habitual con un título que me llamó mucho la atención, que se llama Hoteles vivos y muertos, y de alguna manera relata con su exquisita pluma bueno, sus experiencias a lo largo de su rol o de su sí, digamos su rol de huésped de tantos hoteles. Si te parece, la leemos y después charlamos un ratito sobre lo que nos cuenta. Dale. Y empieza más o menos así. Entre mi trabajo de ahora y la vida que llevé, he pasado medio siglo alojándome en hoteles. Y los conocí de todas clases. Antros miserables en Damasco, Jartum o Nairobi, donde las cucarachas te corrían por encima al apagar la luz, y lugares espléndidos, donde por la ventana contemplabas una bella ciudad colonial de Hispanoamérica, el Golfo de Nápoles o la isla de San Giorgio de Venecia. Quiero decir con esto que poseo cierta memoria hotelera desde finales de los años 60 hasta ahora, y que en ella hay de todo: pensiones infectas y establecimientos míticos en los que entraba por primera vez con la emoción de haberlos admirado antes en libros y películas. Con el tiempo, algunos de esos hoteles se convirtieron en lugares habituales, residencias de esas donde, si las frecuentas y vives lo suficiente, acabas viendo a camareros, mozos y botones convertidos en maîtres o recepcionistas. Eso crea vínculos estrechos y tranquiliza mucho, pues pocas cosas son tan gratas, para mí, dice Pérez Reverte, como llegar a un lugar lejos del domicilio habitual, cansado del viaje, y que te reciban sonrisas conocidas e incluso amigas. Gente en la que puedes confiar casi a ciegas, lazos de complicidad hechos de años de conversaciones, comentarios, confidencias de barra del bar o mostrador de recepción, propinas adecuadas y discretas, favores mutuos y cosas así. Continúa. Se lo he contado a ustedes otras veces. Si todos en general tenemos cosas de las que nos sentimos orgullosos, que nos enorgullecen, yo lo estoy del afecto y la lealtad, la amistad incluso, de ciertos hombres y mujeres que así conocí a lo largo de mi vida. Más del respeto de un camarero que de un director de hotel, igual que uno prefiere el del sargento al del general. Esos espléndidos subalternos. Y a muchos de ellos, a veces con sus propios nombres, rendí homenaje en mis artículos y mis novelas. A alguno debo incluso favores personales o recuerdos magníficos. La lista es para mi ventura enorme. María José, la telefonista del Hotel Colón de Sevilla. Mauricio, conserje del Danieli. Otro conserje, Eric, que una noche me salvó de un apuro en el Negresco de Niza. Adolfo, el barman del Reina Sofía de San Sebastián. La relación sería interminable. Mis agradecimientos infinitos. Ellos hicieron posible y lo hacen todavía los que aún no han muerto se jubilaron, que esos lugares de paso fueran siempre, para mí, hogares agradables. El problema, cuando llegas a una edad, es que también los lugares, los hoteles en este caso, mueren o se jubilan, o cambian hasta lo desconocido. Algunos, cada vez más, ceden a la tentación de renovarse dejando de ser lo que son, y a veces eso mata la esencia de lo que fueron. Es cierto que los tiempos cambian, y que el mundo se adapta a lo que la gente, el cliente, ahora hasta Renfe e Iberia te llaman cliente en vez de viajero o pasajero, demanda en cada momento. Y hay cosas que ya no se piden, tal vez porque nadie las valora. El silencio discreto de un maître, la sonrisa veterana de un recepcionista, la callada eficacia de un buen barman. La tendencia es ir a lo fácil. Chicos jóvenes cada 6 meses, antes de poner a otros, pagarles una miseria y simplificarlo todo hasta lo básico. Tampoco la clientela, como digo, exige ya otra cosa que elementalidad y compadreo barato. Tenemos el mundo que hacemos y los hoteles que merecemos tener. Todo esto lo comprendo y acepto, pero no puedo evitar una punzada agridulce cuando veo desaparecer el espíritu de aquellos lugares tan queridos, así como a los hombres y mujeres
que los hicieron posibles. Por suerte, algunos permanecen, como el Hotel Palace de Madrid, gracias a su espléndido personal subalterno. Desde los porteros hasta Luis, el impasible limpiabotas, mantiene la tradición de los grandes hoteles europeos de siempre. Otros cambian, encogen de estatura o son renovados, a veces con acierto y otras con dudoso gusto, el de quien se aloja en ellos. Pero a veces los salva el magnífico personal que los atiende. Ese es el caso del Hotel Colón de Sevilla, respetable clásico donde se vestían los toreros para la maestranza, que hace años fue encomendado a un decorador que lo transformó en una especie de picadero gay. O el Rincón de Pepe de Murcia, mi hotel allí de toda la vida, donde al ir la última vez y ver la decoración creí que me había equivocado, y entraba en un club de carretera, hasta el punto de que dije al recepcionista, espero no encontrarme una prostituta en la habitación. A lo que el veterano empleado, con sonrisa sabia e impecable, respondió, no se inquiete, don Arturo, hoy las tenemos a todas ocupadas. Y así termina esta exquisita columna Arturo Pérez Reverte. Impresionante, impresionante. La verdad que yo la leí el domingo y me pareció como una pintura de la actividad, de la de antes y de esto, ¿no? Que, como dice acá, me equivoqué de hotel, era el que yo siempre vine y cambiaron. Y es un poco lo que está pasando, ¿no? Este quiebre que se está dando por la propia modernidad y por también esta cosa que tenemos de llevarnos puesto a veces a la historia o al patrimonio en aras de renovar, en aras de poner cosas modernas, y borramos a veces un montón de historia, ¿no? Sí, a mí me impresionó también al terminar de leerlo la cantidad de nombres propios que tiene la columna, ¿no es cierto? Que al final nosotros cuando pensamos en hoteles, pensamos en el destino, en el edificio, en alguna cuestión, y sin embargo el recuerdo, lo que queda ahí impregnado, terminan siendo nombres, ¿no? El nombre del hotel, el nombre de tal recepcionista, de tal persona, y eso me llamó la reflexión sobre realmente hacia dónde va la industria. Yo trato de ser moderno, de ir evolucionando con lo que hacemos y con las ideas, etcétera. Pero es cierto que al final, cuando uno se pasa unas cuantas noches al año en hoteles, los nombres propios terminan siendo diferenciales. Así es. Hola, es. Pato. Le damos la bienvenida. ¿Cómo a Pato. les va? Hablando de nombres propios. Ay, ¿no era las 24 horas esto? No, sería muy loco todo esto, pero retomando lo que estábamos hablando, pues es que soy yo confieso que soy fan de Fernando Gallardo, que es el crítico de hoteles del diario El País de España. Y bueno, lo sigo en todas las redes posibles y bueno, este señor ha escrito un libro que lo estoy leyendo, es divino, pero impagable ese libro, porque habla de la actividad y hacia dónde va. ¿Cómo se llama? El libro se llama... perdón. Patricia, bueno. llegás tarde y haces las preguntas que no tenés que hacer. Y siempre alguien tiene que ser el revoltoso, el que mueve las aguas, si no, se aburre. Espérame que el libro lo tengo... Bueno, no importa, después se lo decimos al final del programa. El libro se llama Tendencias Hoteleras para 2016. Yo te iba a decir que lo dijeras al final, así generábamos suspenso y se quedaban hasta el final escuchando. No, se van a quedar porque es súper interesante. Encima hoy que me acaban de avisar que tenemos un oyente más. Muy bien, me entero por Twitter, genial. No, lo que habla Fernando Gallardo, digamos, está como muy preocupado en hacia dónde va la industria, sobre todo en términos de qué nos va a pasar a los humanos. Porque él está planteando mucho de que cada vez se van a meter más robots en la industria, o sea, como que hay cosas que se pueden automatizar, que de hecho hay procesos que son totalmente automatizables y que perder a un ser humano, digamos, en esas tareas es totalmente reemplazable por una máquina, pero la preocupación es, bueno, ¿y qué hacemos con esa persona? ¿La descartamos? No. ¿Pero él se refiere a robots o androides?
Porque robots hay en la industria hace 30 años. Robots y androides. Inteligencia artificial, en realidad. Que, claro, depende de qué tareas, porque hay ciertas tareas que son totalmente robóticas, no sé, apilar valijas, eso no hay mucha ciencia, pero hacer un check-in es otra historia, ¿sí? Que de hecho hay androides que ya se están utilizando en Japón. Lo que él plantea es qué formación necesitamos para ese futuro, y él habla que el futuro laboral se va a centrar en la creatividad y en la libertad. Y es un poco esto, ¿no? De lo uno con lo que estábamos hablando de los nombres propios. O sea, acá más que nunca alguien creativo, alguien que tenga esta libertad de innovar, va a necesitar un nombre propio más allá del cartelito, ¿no? que tenemos siempre, sobre todo en los grandes hoteles, cuando hay muchos empleados. Así que es interesante porque se pone de manifiesto, digamos, hay gente como que ve la industria que un futuro muy negro, y hay otros que le ven tienen esta visión un poco más positiva. ¿Por qué muy negro? Hay muchos que es como que ya está, se está acabando. ¿Por qué? Los pasajeros viajan por su cuenta. Airbnb, o sea, se está acabando la hotelería como la conocemos. No sé si se está acabando, se está modificando, porque hay ciertas cosas que son mágicas que ocurren en los hoteles y que ningún departamento, por más bonito o buena ubicación, lo va a reemplazar, ¿no? Igual yo creo que en realidad, obviamente la discusión de lo que pasa en un sector o en una industria o en una actividad se hace mucho más fuerte dentro de ese mismo sector o esa actividad. Pero lo que vos planteabas de un futuro en donde va a haber inteligencia artificial que reemplace los humanos ya o hay, que van a ser... Sí. Ya la hay. Sí. Por eso digo, pero esto de que el futuro que realmente sea masivo, nosotros empezamos a ver las señales de que hay despidos y se va reemplazando fuentes laborales humanas por inteligencia artificial. En realidad es una discusión que se viene dando en el mundo a nivel general desde hace unos cuantos años. Esto, lo mismo que el concepto de la economía circular, de la sostenibilidad, que yo siento que en realidad siempre en el turismo es como que nos acotamos solamente, mirá, llegó esto y está pasando esto en el turismo. Está pasando en el mundo y está pasando hace muchísimos años, y en realidad uno, para encontrar una verdadera solución, más allá de que obviamente no quiero dejar de lado el hecho de que hay que enfocarse en las problemáticas sectoriales, también tiene que enfocar el problema de manera global y pensar, porque de qué sirve decir, bueno, ¿qué vamos a hacer en el sector hotelero o turístico con los trabajos o las fuerzas de trabajo? Cuando en realidad esa problemática es general a un montón de otras actividades. Totalmente. Que trasladan y trasvasan diferentes sectores de la sociedad, de las fuerzas laborales, y van a impactar incluso en las condiciones sociales y de convivencia de las comunidades. Entonces creo que está bien que el sector turístico se preocupe fundamentalmente por lo que pasa en el sector, pero me parece que de vuelta siempre está faltando o adolecemos de una mirada de integralidad. Yo pongo un ejemplo muy concreto. En las universidades donde yo a veces doy clase, siempre se toca el concepto de turismo sostenible. Y entonces todo el mundo lo enfoca desde turismo y sostenibilidad. Entonces haces la pequeña introducción de sostenibilidad y después vas a turismo y todo el mundo te queda mirando como diciendo, sí, bueno, tenemos que cuidar el agua, generar el concepto del cliente de que no tire las toallas y darle empleo a los locales y capacitarlo. Pero es como si le estuviésemos hablando de, mira, ¿sabes qué? Tenés que leer este manual porque tenés que aprobar el final. Cuando vos enfocás el tema desde un punto de vista de lo que es la habitabilidad del planeta, o sea, el concepto de sostenibilidad, desde cómo eso impacta en las sociedades, en la convivencia, y cómo va a ser el mundo que a ellos les toque vivir en 15 o en 20 años, que es el nuestro también, pero sobre todo a futuro, es como que realmente ya ni siquiera es necesario profundizar en lo que pasa en el sector porque ya lo comprenden y ya ven una visión global. Y yo quiero hacer ese hincapié porque veo que en turismo, si no hablamos de turista, nadie escucha nada. Si no hablamos de hoteles, nadie se da vuelta. Y en realidad, no sé, los cambios en arquitectura o los avances en arquitectura terminan influyendo en la hotelería. Y así con muchas actividades. Es que estamos acostumbrados a pensar las cosas como en compartimentos totalmente separados y que no tienen relación, son como cajones que
esto no tiene que ver con esto, cuando en realidad está todo interconectado. Pero ojo, yo ahí veo yo disiento con que esta inteligencia artificial, tecnología aplicada, etcétera, vaya en contra de la industria. Todo lo contrario. Yo creo que es posible que hay algunas tareas que puedan reemplazarse, digamos, pero también hace la industria mucho más accesible, mucho más económica, mucho más eficiente. O sea, los millones de personas que están viajando hoy no se comparan con los que viajaban hace 10 años. Airbus tiene cubierto su workload por los próximos 10 años, o sea, puede no diseñar ningún avión más y tiene cubierta su capacidad productiva por los próximos 10 años. O sea, las expectativas de gente moviéndose por el mundo son enormes. Entonces, seguramente... por eso yo no me iría al androide que está en Tokio, que yo creo que lo hacen más casi como una herramienta de marketing que como una necesidad de eficiencia de costes, digamos. Pero Trivago es tener 25 secretarias que te estén comparando las mejores alternativas para tu próximo viaje. Y ahí están. Y seguramente la persona experta en last minute de tal o cual agencia tendrá que buscarse otra manera de ganarse la vida, pero hay millones de personas que están usufructuando ese recurso y están utilizando su dinero para seguir viajando. Entonces, yo creo que sí, es un gran aliado y desde luego... Para un check-in, por ahí lo hago desde el celular. Y habrá otras cuestiones donde necesitaré sí o sí una persona. Totalmente. Pero yo creo que es un gran aliado. Sí, y además es un ejercicio también de empezar a pensar qué otros trabajos y qué otras salidas laborales, y esto que vos decías, y qué otros desempeños y capacidades se necesitan. A ver, y qué es lo que estamos haciendo en el sector justamente para visualizar a futuro cuáles van a ser esos posibles nuevos trabajos y las habilidades de las personas en áreas que por ahí todavía, no sé, no se nos ocurrió pensar. Exactamente. Eso, mira, quería compartir justo una parte de lo que habló hace poquitito este señor Fernando Gallardo. Dice, estamos inmersos en una transición de una antigua sociedad analógica a una digital en la que la tecnología es cada vez más inteligente a partir de los avances en robótica. Las máquinas son cada vez más inteligentes y asumen cada vez más protagonismos en aquellos trabajos sujetos a rutinas. En 20 o 30 años los robots asumirán una parte importante de los trabajos que no requieren cualificación, pero también los muy cualificados. En esta tesitura con software que son inteligentes y capaces y que encima van aprendiendo con rapidez, Gallardo dibuja un escenario en que la tecnología expulsará del trabajo a los seres humanos. Será entonces, dice este señor, cuando tendremos que abandonar la gestión de los procesos y abrazar la gestión de la creatividad. Será entonces cuando tendremos que apostar por la impredecibilidad, por aportar todo aquello que nos distingue del resto de los animales y fomentar la estrategia colaborativa para desarrollar la creatividad hasta convertirnos en la sociedad de la gestión del conocimiento. El 30% de los trabajos que realizaremos en los próximos 20 años no se conoce en la actualidad. Y es un poco este planteo de que, obviamente, si lo miramos con los anteojos que estamos acostumbrados, y sí, es todo negro, pero como no sabemos esto, abre un poco el juego y sobre todo a mí lo que más me impacta es esto, impacta positivamente, esto de la creatividad. Y sí, eso es lo que nos distingue, pues la verdad, para poner un tornillo en el mismo lugar durante 8 horas es alienante y es inhumano realmente. Pero ¿de qué manera podemos utilizar esa inteligencia, esa creatividad, esa capacidad de improvisar? Eso es lo que nos distingue y el valor, me parece, agregado. Sí, ¿no? y volviendo a la nota que leía Francisco, el desafío yo creo que consiste en equilibrar, ¿no? La familiaridad y eso de volver y tener una conexión personal con algo conocido y lo nuevo, por el mismo devenir del cambio, porque también aferrarse a algo... pretender que cualquier cosa sea inamovible y que no cambie es ir en contra de cómo existen las cosas en realidad en el mundo, o sea, de cómo existen las cosas, o sea, no hay nada que permanezca igual segundo a segundo, ni la célula, ni un átomo de nuestro cuerpo. Entonces, creo que ese es un gran desafío, ¿no? Cómo congeniamos esas dos cuestiones y buscar un equilibrio entre lograr la familiaridad y lo local y el cambio y lo nuevo. Sí, y también
si estamos hablando tanto de la gente que trabaja en la industria o de los prestadores físicos, ¿cuál es el paradigma del éxito laboral? Porque seguramente este señor de mirada cómplice con Pérez Reverte es un tipo que se incorporó a la industria hace 40 años cuando su máxima expectativa era entrar como botones y terminar como jefe de recepción, como gerente de algún área o incluso como director del hotel. Ya se estaba planteando como una carrera exitosa, una carrera en la cual su vida era su vida en el trabajo. Y hoy por hoy el paradigma de éxito laboral de la gente que se está incorporando a la industria tendrá mucho más que ver con justamente la rotación, la diversidad, las novedades, la poca permanencia en un lugar y en un tiempo, y habrá que acostumbrarse a eso otro, y habrá que ver también de qué manera o qué recuerdos empiezan a generar estos nuevos modos de hacer la industria, ¿no es cierto? Yo creo que estaba buscando una nota muy interesante que leí la semana pasada de un autor holandés que se llama Patrick Staller, y él se define como Mr. Business Model Innovation. Wow. ¿No? Que él habla, y yo creo que suscribo ese mensaje, que es muy difícil ya ser innovador en las soluciones, ¿no es cierto? Que eso al final ya es replicable, entonces de alguna manera donde uno tiene una oportunidad es en crear modelos de negocio diferenciales. Y un modelo de negocio es una manera de hacer las cosas, que puede ser desde cómo interpretar nuestro rol en esta radio, cómo hacer este programa, cómo montar una radio online, hasta cómo definir una cadena hotelera del futuro. ¿Será Airbnb? ¿Será Marriott comprando Starwood? No sabemos. ¿Será algo, como vos decías, que todavía no existe? Que todavía no existe, sí. Lo que está claro es que va a cambiar y que va a haber modos diferentes de hacer las mismas cosas. Continuamente. No, peleémonos. Bueno, mira, Es que es muy difícil no digamos, puedo, estoy de acá acuerdo, tengo que coincidimos. mentir. Es que es obvio que como vienen las cosas no se va a repetir. Estamos acostumbrados a que, bueno, lo que pasó el año pasado es este año lo mismo con un condimento más. Pero ahora estamos hablando de otra cosa totalmente distinta, que lo que nos está causando ese impacto es no saber. Porque hasta ahora era bueno, más o menos, es lo mismo, sí, pero en los últimos 10, 15 años cambiaron las cosas demasiado rápido y cada vez es más rápido, ¿no? Qué sé yo, en otro momento histórico, 10 años atrás era, bueno, un par de cosas distintas. Ahora realmente es un mundo distinto. Hoy yo hago limpiezas en mi compu de archivos y empecé a ver que tengo, no sé, archivos de un montón de cositas, librotes, de todo. Y digo, yo no puedo tener cosas del 2010, porque realmente, ¿cómo se hacía, no sé, las técnicas para mejorar el SEO en tu web en el 2010? Es una antigüedad hoy, 6 años atrás. En otro momento, 6 años atrás, es nuevo, es vigente. Hoy creo que ya lo que vimos el año pasado es viejo. Entonces, Sí, y hoy seguramente haya una app que Sí. te lo haga por vos. sí. Que si la encontrás, pasámela porque tengo que hacer algunas cuestiones y la verdad que aprender de eso me quita mucho tiempo para otras cosas. Pero bueno, vamos al corte. Al cortecito, ya volvemos. Estamos en el aire y tenemos un invitado. Sí, Federico D'Angelo Martínez. Él es un abogado con muchos años de experiencia en la actividad turística. Hemos trabajado juntos allá por el 2006, 2007, 2008, no me acuerdo, en el Ministerio de Turismo de la Nación. No sé si estás por ahí, Fede, escuchándonos. Hola. No, parece que no nos escucha. A ver si nos está diciendo. Misterio. No. Bueno, mientras a ver si nos podemos volver a conectar, les cuento que la idea de traerlo a Fede al aire, sacarlo al aire, era un poco que tener la mirada de un especialista del derecho, Uh-huh. que nos cuente un poco
cómo es la situación de lo que es las normativas y la actualización y la desactualización existente, ya que en este programa hablamos tanto de los cambios, lo que se viene y lo que está. Y tal vez con esta temática que es del derecho, que no suele ser tan atractiva, ni marketinera, ni entretenida, y entonces siempre queda un poco relegada. Pero en cuando la se temática. necesita, ahí es cuando tenemos el problema. A ver, me parece que ya lo Ya tenemos está. al aire. Fede, Hola. ¿nos escuchás? Sí, los escucho perfecto. ¿Cómo están? Bien, ¿y vos? Muy bien, por suerte. Ahí me quedé atrapado con la tónica del comienzo, el tema de los robots y demás, para darle la atención y decía, ¿con quién se va a quejar uno, no? ¿Qué? Con el abogado siempre. Con ¿Qué el tal, abogado. Federico? Ya me imagino el eslogan. ¿Tiene un problema con un robot? Llame al abogado. Llame ya. Claro. ¿Qué tal, Fede? Te habla Mariana. Hola, ¿cómo están? Bueno, bienvenido al programa, virtualmente, aunque sea. Nos encantaría tenerte en el piso, porque, y digamos, yo ya estoy pateando para adelante la cosa para tenerte en el piso, porque la cuestión legal no creo que sea tan cortita como para conversar en un solo programa. Hay muchas, me imagino vos en tu amplia experiencia tendrás más de una temática que resolver, y sobre todo con todos estos cambios, ¿no? A ver, el tema del derecho es complejo. Y lo curioso es que es complejo hasta para mismo los abogados. Porque turismo es una actividad que involucra muchísimas actividades. Entonces, depende de qué problema estás hablando, incluso de qué jurisdicción estás hablando, es la norma que va a ser, o para hablar para el público, mejor dicho, las leyes, decretos, resoluciones, la norma que va a dar las herramientas para solucionar un conflicto. Pongo un ejemplo que quizás viene a tono con lo que ustedes abordan, que es el materia de alojamientos. Nosotros en Argentina tenemos un total de 24 normas que regulan los alojamientos. O sea, tenemos las 23 provincias más la ciudad de Buenos Aires. Normas que, bajo su entender, consideran que lo que debería ser un hostel, un bed and breakfast, si es que lo regulan, porque hay otras que no. Entonces vos tenés en el panorama nacional normas actuales, como La Rioja, La Pampa, si no recuerdo mal, Chubut, Ciudad de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, si se me está escapando alguna más, que creo que Santa Cruz. ¿O Tierra del Fuego? Sé que lo hicieron hace unos Tierra del años. Fuego, me parece que sí. Ahí te debo la confirmación de Tierra del Fuego, pero sí te digo que la mitad del país para arriba, la mayoría es vieja. No era un control B, un control C porque no existía en esa época, pero en la década del 70, cuando dictaron la norma 18828, muchas provincias las copiaron y pegaron. Sí. E incluso, si no recuerdo mal, Santa Fe te habla la normativa, digo yo, que por suerte no la aplican, habla de soles, no estrellas. Bien. Y la otra vez que hablábamos con vos justo por este tema y que de ahí salió venir a la radio, yo recuerdo que me dijiste algo muy interesante, me contaste una anécdota de una persona que quería abrir un establecimiento y no entraba en la categoría. No sé si lo podés contar y decir cuál era el principio, que a mí me quedó muy bueno y muy útil por ahí para todos aquellos que quieran hacer un emprendimiento en cualquier lado, hotelero, de alojamiento. Bien. Sí, lo recuerdo. Y sí, me animo, no voy a decir, digamos, el dato del inspector. No, por favor. Pero sí es interesante decirlo para que veamos los futuros emprendedores entiendan esta limitación que a veces se la plantea como tal y no lo ves. La historia, en resumidas cuentas, pasó así, y nada que ver con derecho, con temas de calidad, implementando un programa de calidad en un bed and breakfast de la ciudad de Buenos Aires. En un momento de charla con el prestador, ya la charla se fue derivando muchos aspectos, hasta el punto que le pregunto por qué bed and breakfast sin otra figura. Y él me dijo, con toda su sinceridad, me dijo, mira, tengo un bed and breakfast porque no me lo permitieron. Para el oyente le aclaro esto. La ciudad de Buenos Aires, antes de 2014, tenía una ordenanza, la 36.166, que quizás me estoy equivocando un poquito el número, 136. pero... ahí está. Cuidado con las mujeres. Siempre. Aparte estoy casado, así que eso lo sé a la perfección. Y bueno, de la década del 80, creo que en 1980 exactamente. Y resulta que el inspector, con esa normativa, porque no estaba la actual,
con esa normativa que no hablaba de hostel, no hablaba de bed and breakfast, sino que hablaba de figuras muy tradicionales y arcaicas hoy en día, como hotel, apart-hotel, residencia y otras más que no me acuerdo ahora. El inspector dijo, mira, por lo que vos tenés, por lo que yo veo, no puede ser un hostel, tiene que ser un bed and breakfast. Y lo curioso es que no había una herramienta legal de fondo, fue totalmente arbitrario, subjetivo, y vamos a pensar en la buena fe de este inspector, porque quizás él creyó con toda buena fe que esto se acercaba a un bed and breakfast en un hostel, pero la realidad es que no había una norma que lo prohibiese, ¿sí? Y el principio que dice Patricia es un principio que viene de la Constitución, que es el artículo 19. Todo lo aquello que no está expresamente prohibido está permitido. Con lo cual, si hay un emprendedor que piensa en una figura, pensemos en hotel boutique, en una jurisdicción donde no hay una normativa actual, no tiene que esperar que haya una normativa que hable de hotel boutique. Puede arrancar directamente con su emprendimiento sin sujetarse a los controles del Estado, obviamente, que el Estado hará una equiparación y dirá, bueno, mira, lo que vos querés yo no lo tengo en mi plexo normativo, pero parecería esta figura. Así que te aplico los requisitos quizás de un hotel 4 estrellas para tu figura de hotel boutique. Pero es como parte de un acuerdo tácito que se genera entre la relación, el régimen, digamos, entre el Estado y el prestador que quiere desarrollar una actividad económica. Pero si se dan esos marcos, bien. Ahora, como fue esta historia, y es lo que yo acá pido perdón a la audiencia, pero con relativa soberbia me animo a pensar que la mayoría de los casos, y ya alejándonos de la ciudad de Buenos Aires, estimo que debe pasar, donde uno se encuentra al arbitrio, sometido a lo que el Estado, en ese caso local o provincial, se le ocurre o piensa que vos deberías cumplir con tal o cual requisito. Y capaz que no es así. En este caso, por ejemplo, que vos decías que hacían como un acuerdo tácito, bueno, que vos sos hotel boutique y yo entonces te regulo según lo más similar que tengo, que son 4 estrellas, y ahí pero no lo obligo a establecer una categorización o a clasificarlo. ¿Cómo se resuelven esos temas? Antes se resolvía que vos, digamos, internamente lo categorizabas, pero dejabas que él se muestre como hotel boutique, como hotel temático. De hecho, en la Ciudad de Buenos Aires, ustedes lo habrán visto, hace muchísimo tiempo que tenemos hostel, bueno, no tanto bed and breakfast, pero sí tenemos hoteles boutique, hoteles temáticos, y hasta el 2014 no existían estas figuras. Entonces, digamos, en el trámite burocrático interno, se las encolumnaban a figuras que contemplaba la norma. Pero eso era por una cuestión, digamos, de dimensiones, hay cuestiones arquitectónicas, porque las normas de la década del 80 y de la década del 90 también son más bien, digamos, la categorización pasa por cuál es tu metraje cuadrado, cuántas cantidad de habitaciones tenés, si tenés o no tenés piscina, es decir, cuestiones que no hacen obvia lo que a mi criterio el cliente valora también, que es la calidad, sino cuestiones de dimensiones, cuestiones físicas. Entonces, de acuerdo a tu establecimiento, de acuerdo a tus metros cuadrados, de acuerdo a tu cantidad de habitaciones, etcétera, parecería que es esta figura. Y entonces ahí es donde hacen esa asimilación, pero tácita. Esto pasaba antes en la Ciudad de Buenos Aires, ahora ya está, ya lo tenemos resuelto. ¿Y por qué te parece que, perdón, yo estoy acaparando, pero lo quiero aprovechar? Digamos, justo tocaste un tema en el cual yo lo he vivido en carne propia, o sea, yo tuve un bed and breakfast. A mí me lo habilitan en el año 98, creo, sí, principios del 98, yo termino abriéndolo en julio, octubre, no me acuerdo, ya hace un tiempo. Y en ese momento pasaba esto, ¿no? Como que te tengo que habilitar. Y me pusieron casa de pensión. A mí en ese momento yo le dije, poneme el nombre que quieras, yo comercialmente me voy a vender como yo quiero, que es bed and breakfast. Sí. Perfecto. Ningún problema, tengo la chapita de habilitación, listo, seguimos. El tema es que después viene el sindicato. Y ahí viene y dice, bueno, pero a ver, vos no estás acá encuadrado, entonces, ¿cómo qué estás pagando? O sea, los sueldos de los empleados, ¿cómo los pagás? Y mirá, si a mí me ponen casa de pensión, no, pero vos estás cobrando en dólares, tenés que pagar como un 3 estrellas. ¿Pero por qué si no tengo 3 estrellas? O sea, toda la cuestión legal tiene un coletazo, no solo en términos de habilitación y en cuestiones comerciales de cómo te vendés, sino después viene esta otra contraparte que es, si vos estás habilitado de cierta manera y tenés empleados
bajo qué categoría le vas a pagar a esos empleados. O sea, ahí es cuando se armó el lío, y lo primero que, digamos, Rápidos de Reflejos, el sindicato, cuando arman la nueva paritaria, meten ahí Bed and Breakfast Hostels, o sea, el primero que reconoce en la ciudad de Buenos Aires a estas categorías nuevas, por decirlo de alguna manera, son los sindicatos, para meter a los empleados de esos establecimientos. Y después, cuando vino en el 2014, creo que fue el 2014, ya mucho no me acuerdo, ya no estaba yo en actividad desde el 2008 que vendí el Bed and Breakfast. Ahí es cuando te retiraste ya directamente. me retiré de la operación, No, yo voy a seguir hinchando en el mercado. Hay gente que no me banca, pero ¿sabes qué? Me va a tener que seguir aguantando hasta que me jubile y me ponga a criar gallinas, que falta para eso. Pero bueno, en ese momento, cuando viene la nueva normativa, ahí sí incorporan, que fue también un gran revuelo, porque algunos del sector hotelero no querían estas nuevas formas. En ese momento éramos los Airbnb, los Bed and Breakfast. Después se termina incorporando, ningún problema. Entonces, esto, digamos... sí. Ahí podemos poner un paréntesis y en otro momento hablar, ¿no?, del tema Airbnb. Que por eso te digo que tenés que venir. ¿Qué decías? Que no dista nada de Uber, es cierto. ¿Y por qué, Fede, vos te parece, como desde tu mirada del derecho, que siendo un tema que es tan conflictivo y tan importante para el sector y el desarrollo, no está como priorizado entre las problemáticas a tratar por los mismos profesionales del turismo? A ver, acá seguramente con lo que voy a decir voy a generar rispideces en algún sector profesional, pero... Por eso te lo pregunto a vos, para que no lo digamos. Sé que no tengo pelos en la lengua. Para mí creo que el sector, en líneas generales, en alguna parte le falta muchísima maduración. Y empezar a, digamos, agrandar el óptico o el marco de visión de lo que implica la actividad. Vos hace un rato, hoy, en el programa decías algo así como que si el sector no lo hablas de... Como esos tags que tenemos nosotros, si no decís turista o decís alojamiento o hotel, es como que el sector no escucha todo lo que vos podés decir, quizás en tendencias del consumidor, como comentabas en aquella oportunidad. Entonces es como que todavía siguen encasillados, siguen dentro de la caja, y siguen encasillados en algunas cosas donde no prestan atención a algunas otras. Y ahí entra el turismo, el derecho, ¿no? Quizás hay otros profesionales que dicen, no, sí, es importante porque lo reconocen. A ver, para mí todavía no entra en el punto de mayor importancia, porque de hecho hoy en día convivimos, de las 24 jurisdicciones, no las tengo contadas exactamente, pero les diría que 10 provincias, o 10 provincias, porque la ciudad no está, 10 provincias que tienen normativas viejas de alojamiento. Muchísimas provincias no tienen normativas claras respecto a turismo aventura. En lo que es agencia de viajes tenemos una ley del año 72 que todavía es como que no aceptó, porque hay un proyecto dando vueltas por ahí en estado, no sé si decirlo estado parlamentario, porque está latente, pero hay que ver si lo van a tratar, y no se dieron cuenta que en la ley de defensa del consumidor, que por más que salga a la luz ese proyecto de ley, la ley de defensa del consumidor lo va a acaparar, porque la ley es clara en el sentido que se aplica a salir por sobre otras. A la vez, los agentes de viaje van a decir, sí, pero la ley de defensa del consumidor no pensó en nosotros, porque habla del prestador directo del servicio. Tiene razón, no habla del que intermedia de un servicio que va a gozar el turista. Es decir, hay muchas problemáticas que no se resuelven, y en mi visión no creo que se resuelvan a corto plazo. Pero bueno, no hay que perder la fe. No, y sobre todo por ahí ponerlo en tema en la mesa, ¿no? Ponerlo en agenda y que realmente haya una discusión de todas las áreas o todas las miradas involucradas. Vos sabés que a mis alumnos, en algunas cosas que les digo, siempre les hago esa mención para aquellos que no son de derecho, vayan entendiendo, les digo, el derecho es reactivo, reacciona ante acciones concretas. Entonces hay un problema y el derecho, ¿cómo reacciona? Reacciona implementando una norma para establecer reglas claras y que esto es muy naif lo que voy a decir, lo admito, y para que la gente viva tranquilamente y en sociedad con el respeto mutuo de los derechos y obligaciones que le quepan a cada uno. Pero tiempo compartido es una figura que arrancó en la década del 80, tuvo su auge en la década del 90 y tuvimos una ley en el 2008. Entonces a veces como que nos tomamos un tiempo para reaccionar, demasiado. Y hoy tenemos una norma y recién en el 2014 tenemos 2015, un registro ya instaurado con resolución del actual ministerio de turismo,
pero no es una figura que a mi entender goza de la vigencia que tenía en la década 90, que fue, si no recuerdo mal, no sé si tuvo en el puesto 1, en el puesto número 2 del top 10 de quejas en defensa del consumidor. Mirá O sea, vos. todo esto en el menjunje estamos hablando de servicios de banco, telefonía, servicios públicos. Tiempo compartido estaba en el 1 o el 2, para recordar, digamos, a la audiencia la magnitud de lo que significó en su momento. Sí, igual el tiempo compartido estaba más objetado por el sistema de venta, ¿no? Que era muy compulsivo, la gente en estos desayunos trampa que invitaban Sí. a la gente y el tipo salía y creía que había comido 2 medialunas y se había comprometido a pagar $50.000, ¿no es cierto? Creo que venía más por ahí que por la experiencia luego más relacionada con el turismo. No, ese y el otro problema que tenía era que vos te metías en el tiempo compartido y después la única forma de salir era como un auto, ¿no? Si vos querés venderlo, tenés que colocárselo a otra persona, ya no podés volver a nadie. Entonces, no había condiciones de salida, que es lo más esencial en cualquier tipo de contrato, producto y servicio, más que nada servicio. Entonces, vos para salir tenés que revenderlo, porque vos lo tenías contratado, así como contás vos, en esos desayunos y cócteles y demás, por 99 años. Claro. Entonces, era un problema. Además, qué neurociencia aplicada ya en los 90, 99, no 100 años. O sea, porque 100 años sonaba mucho, pero 99 no tanto. Uno es un profesional un poquito más, yo no soy ni un jovencito, pero bueno, esta persona tiene más años que yo, me decía que el tiempo compartido, y acá ustedes me van a corregir quizás si estoy en lo cierto, nació como una especie de paliativo a la figura tradicional de antes de tengo mi casa siempre de, no sé, en Villa Gesell. Entonces, para romper un poco esa cuestión de todos los años a Villa Gesell, ahora te cambio todos los años vas a ir a distintos lugares. Entonces, de ahí ataban, y con el límite de una jurisprudencia aplicada a sociedades, de no más de 99 años el contrato. Porque yo creo que si podían lo hacían por 200 años. Sí, para que sigan las generaciones. en realidad vino más, o sea, imitamos algo que surgió en el mercado norteamericano donde la compra de la primer casa ya es un problema, o sea, imagínate la segunda casa. Nosotros Sí. estamos como más acostumbrados a este ideal de, bueno, compro mi primer casita y la casita de veraneo o la casita de fin de semana. Y esto surge de Norteamérica, que obviamente tienen un sistema legal totalmente diferente, y ahí es donde empezaron los choques acá. Implementar una idea que en teoría está buena, pero tenemos un sistema legal totalmente diferente, y ahí es donde vino el Sí, al final el vos lío. ahí compras derechos de uso, Claro. no derechos de Exactamente. propiedad. Exacto. Exactamente. Si el derecho es usar, no tenés nada que ver con derecho real de la propiedad, sino es derecho a usar en un tiempo determinado, digamos, el servicio que se puede comprender, digamos, de la posibilidad de que vos lo puedas cambiar o no. Eso ya es más privativo de cada contrato, pero como vos bien decís, sí, es derecho de uso. Yo te quiero hacer una pregunta, nos queda poco tiempo, pero no me la quiero perder antes de que Sí. consigamos traerte acá al piso y charlar durante una hora más tranquilos. El tema, por meter un poco de pimienta en lo que queda de la tarde con respecto a Uber o Airbnb, digamos, Sí. al final, vamos a ser muy francos y llanos, ¿no? Remises truchos y gente que recibía turistas en sus departamentos existieron toda la vida, ¿no es cierto? Eso es una realidad. Dentro de la ley, fuera de la ley, con competencia honesta o deshonesta, pero eso ya existía. Sí. Yo creo que el revuelo se arma con Uber y con Airbnb. Airbnb no tanto porque no pueden poner habitaciones en el Obelisco para cortar el tránsito. Porque al final es muy fácil pegarle a uno solo. O sea, es más económico para el gremio de taxis salir a pegarle a uno que salir a pegarle a 7.000 propietarios de la ciudad de Buenos Aires con sus departamentos alquilados a turistas, ¿no? Por solodueños.com o por cualquier plataforma de estas, hasta por Mercado Libre. A ver, mi posición respecto de Uber, yo reconozco algunas cuestiones que se le critican, que esto por analogía lo podemos aplicar a Airbnb o cualquier sistema digamos, digital de intermediación en la gestión de relaciones jurídicas. Pero a lo de Uber yo entiendo que le pueden exigir que los que conducen pasen una especie de examen distinto, similar al que pasa un profesional, que haya un seguro por si llega a pasar algo, más allá de la palabra de Uber que te dice yo me hago cargo. Claro, hoy somos amigos y me decís que te hace cargo. Después quiero ver si hay un accidente que llevaste a 3 artistas, se murieron y la indemnización, estamos hablando de tranquilamente 50 millones o más pesos, si te haces cargo o no te haces cargo.
Entonces hoy dicen que se hacen cargo, pero no hay algo escrito que dicen que se hace cargo. ¿Cuál es el seguro? No se sabe. Pero lo que a mí me molesta del lado del derecho es que se hable de la ilegalidad como la intermediación entre el que usa el servicio porque no está habilitado. A ver, Amazon lo hizo con los libros, Booking lo hace con los hoteles, iTunes con la música. bueno, con lo de la música, creo que lo empezó en su momento iTunes, legalmente digo yo, ¿no? Y después empezó este servicio que yo no lo contrato, pero es Spotify. Spotify. Pero bueno, ellos lo hacen en el marco de un acuerdo ya directamente con los gestores de derechos colectivos. Pero en este caso, yo creo que tuvo magnitud lo de Uber y que tranquilamente por las excusas que da la Ciudad de Buenos Aires podría aplicarse a Airbnb, cualquier sistema de plataforma virtual, es que hay un gremio, como ustedes dijeron, que salieron, digamos, a colapsar y a molestar el tránsito y a tener un auge de opinión pública respecto, e implantaron en la agenda, en la opinión pública, un tema como es la ilegalidad de Uber. Yo no estoy tan de acuerdo en la ilegalidad de Uber, que tampoco estoy de acuerdo en el supuesto eventual argumento de ilegalidad de Airbnb, de Booking, de TripAdvisor o lo que quieran llamar, porque son sistemas, digamos, que se complementan a la relación que se va a tener definitivamente, que es el cliente y el prestador de un servicio. ¿Sí? Entonces, me parece que acá se está haciendo una especie de auge, quizás por miedo a lo desconocido, por miedo a perder porción de mercado, por miedo a no sé qué, y no hablo de los ecos que tiene en Europa Airbnb, donde las quejas son más bien de las cuestiones sociales, de que me llenas de turistas el edificio, entonces es imposible para mí vivir en el año, etcétera, que la música, que el otro que grita, que lo que sea. Sí, pero eso se controla por reputación, porque al final esos sistemas están basados en la puntuación de los propios usuarios, ¿no? Sí. Entonces, al final, si vos vas a un departamento y te golpean la puerta todas las noches, ¿lo vas a recomendar mal o lo vas a desaconsejar al resto de la comunidad? Sí, sí, pero no sé si ustedes coinciden, en Europa todavía es Barcelona fundamentalmente. Bueno, Sí. Barcelona es bastante crítica con el turismo también, siempre eso ya hablan del lado B del turismo, pero Barcelona ha generado, y Madrid también ha generado muchísimas críticas con respecto a lo que ellos, no sé, no es políticamente correcto decirlo así, pero como lo molesto que suelen ser a veces los turistas con respecto a la gente que vive en ese mismo edificio. No, y ahí es porque también hay intereses inmobiliarios detrás que han implementado técnicas para sacar a los propietarios tradicionales y poder hacer su negocio inmobiliario puntual, y más allá también de las quejas para la vida de los vecinos, porque es verdad que salían, digamos, en función del tipo de turista, salían borrachos desnudos a la calle, iban, se drogaban, entonces obviamente para ciertos sectores, que era la familia, la comunidad, cruzarse en el ascensor o en el supermercado con un francés desnudo y borracho a las 3 de la tarde era un conflicto. Y sí, seguro que sí. Pero es largo, es largo y yo creo que está bueno lo que hacen ustedes de implantar el tema para que se vayan sumando voces y vayan opinando, cada uno con su bandera, con su idea, pero está bueno plantearlo para sacarlo un poquito de las sombras y darle un poquito más de luz a estos temas que todavía están ahí, digamos, ocultos en lo que sería la opinión generalizada, al menos de nosotros que nos especializamos en una actividad, ¿no? Sí. Pero está bueno dialogarlo, me parece genial. Yo encantado de ir al piso y comprometerme a ir a charlar con ustedes en el tema que les parezca de interés. Pero ya te tomamos la palabra, porque aparte, si media hora no nos alcanza, una hora va a ser también bastante comprimido. El tema del derecho en el turismo es muy, muy amplio. Hay un montón de cosas que encima se van modificando con estas nuevos usos, nuevas empresas, nuevas modalidades. O sea que, bueno, ya te vamos a traer acá al piso a seguir conversando. Si quieren me comprometo, hay un tema que me está interesando y capaz que a ustedes les interesa, son las incidencias del nuevo Código Civil y Comercial respecto a los derechos y obligaciones en el contrato de alojamiento. Chan, me encantó. Me encantó. Buenísimo. Dale. Vamos a seguir conversando sobre ese tema. Empecé a preparar. Y hacemos y coordinamos una fecha y hacemos difusión. Así. Encantado. Buenísimo. Muy bien, Federico, te agradecemos tu participación. Te vamos a convocar, ya nos vamos a poner de acuerdo en las fechas. Así que muchísimas gracias y bueno, estamos súper
contentos de este primer avance con el tema del derecho, que hace rato que lo queríamos tratar y siempre por una cosa por la otra no era posible, pero bueno, ya está instalado. Bueno, muchísimas gracias y la verdad que me sentí muy cómodo hablando con ustedes. Muchas gracias, Federico. Bueno, gracias, Fede. Hablamos. Un abrazo grande, saludos a la Un audiencia. beso. Un abrazo, Gracias. hasta la próxima. Bien, y ya se nos acabó el programa, ya son las 4 de la tarde. La verdad que el tema del derecho es muy amplio. Creo que esto es como es el avance, ¿no? Introductorio, que ya en próximos programas estaremos tocando. Sí, a mí me gusta rescatar una parte del derecho que uno siempre termina viéndolo como el restrictor, ¿no? Como la normativa, lo que te restringe. Y sin embargo, en la etapa de la gestación de los negocios, de los proyectos, el derecho muchas veces es un facilitador de oportunidades porque encuentra la estructura jurídica o la estructura contractual que permite encontrar a las partes y poner o alinear intereses del inversor, el operador o incluso del cliente, que por ahí a priori se los podría ver como contradictorios, ¿no? Así que a mí yo tengo esa mirada muy positiva de los abogados facilitadores de negocios y no de los estados restrictores de oportunidades. Así es. Bueno, nos vamos despidiendo, nos vemos el jueves que viene, muchas gracias. Bueno, hasta el jueves que viene. Chao. Hasta la próxima.